Bueno, buenas tardes. Espero que me estén mirando. Ahí si me mandan una señal, por favor, para saber que me están viendo. Dios los bendiga. Buenas tardes a todos. Hoy lunes les damos la bienvenida a Radio Encuentro 307, a su programa Camino a Jericó. Así se llama el programa, Camino a Jericó. Y en este programa vamos a estar predicando en esta tarde sobre la Eucaristía, que fueron las lecturas de ayer domingo, y vamos a hablar sobre la Santa Eucaristía, la importancia de la Eucaristía en la fe católica, en el mundo católico hoy. Es lo que vamos a hablar sobre la Santa Eucaristía. Había una vez dos hermanos, uno se llamaba Juan y el otro se llamaba Carlos. Y Juan, que era uno de los hermanos, era el hermano mayor. Juan quería ser un escultor. Un escultor es aquel que hace esculturas o figuras con piedra, con mármol, de madera, de cantera, diferentes materiales hace esculturas o imágenes. Juan quería ser escultor. Y su hermano, Carlos, él quería ser pintor. Quería hacer grandes pinturas de bosques, de imágenes bonitas. Él quería ser un gran pintor. Pero tenían un problema, que nada más siendo dos de ellos, nada más se contaba uno al otro. Y no tenían dinero para estudiar. Entonces un día Carlos le dijo a Juan: hermano, tú que quieres ser escultor, ¿por qué no te vas a estudiar los 4 años para que llegues a ser un gran escultor? Mientras yo trabajo y yo pago la carrera, yo me pongo a trabajar para que tú estudies, y cuando tú te gradúes, ya que tú termines tu carrera, entonces tú te pones a trabajar para que yo inicie mi carrera como pintor. Y dijo su hermano Juan: me parece muy bien. Se fue pues Juan a estudiar su carrera y a los 4 años terminó. Y volvió con su hermano Carlos y le dijo: hermano Carlos, ya por fin soy un escultor, ya me voy a poner a trabajar, y ahora sí, para que tú vayas a estudiar pintura y seas un gran pintor. Muchas gracias por ayudarme, y ahora ve tú, te toca ir a estudiar para ser un gran pintor mientras yo trabajo. Se fue pues Carlos a estudiar para pintor, y cuando comenzó a pintar, cuando empezó a trazar unos lienzos, a trazar un dibujo, vio que sus manos estaban muy toscas y que no podía agarrar los pinceles como debía de ser, porque sus manos se habían maltratado con el trabajo de la carpintería, de la construcción, de la piedra, y sus manos se habían dañado. Volvió muy triste con su hermano Juan y le dijo: hermano Juan, sabes que no puedo estudiar ya más como pintor porque mis manos se han dañado, mis dedos están tiesos, llenos de callos, toscos, y no pueden agarrar los pinceles. Y entonces su hermano Juan se puso muy triste y le dijo: bueno, hermano, yo estoy muy triste por ti y voy a regalarte algo. Se puso él, como era escultor, y hizo una escultura muy bonita para su hermano. Y entonces llegó un día con Carlos y le dijo: mira, hermano, en símbolo de que tú me ayudaste y diste tus manos por mí, yo he hecho una escultura muy bonita. Y la escultura eran unas manos juntas, como oración que ponemos a veces, manos que ponemos a veces en el Facebook, ¿verdad?, para decir que estamos orando por alguien. Viene de esa escultura precisamente, unas manos unidas así hacia arriba, orando a Dios. Y le dijo Juan a su hermano Carlos: yo he esculpido tus manos como símbolo de que tú entregaste tus manos para que yo pudiera un día tener la carrera que hoy tengo como escultor. Y en símbolo de eso he hecho esta escultura como símbolo de que tú entregaste tus manos por mí, por amor a mí. Y mire, en la Sagrada Eucaristía Jesús hace lo mismo por nosotros. Jesús dio hasta la última gota de su sangre para redimirnos. Y es pues la Santa Eucaristía la celebración máxima que tenemos los católicos. La Eucaristía pues es santa. Y es santa
porque es capaz de santificarnos, la Eucaristía. ¿A quién le gustaría vivir para siempre? ¿A quién le gustaría? ¿Quién de ustedes ha pensado, a mí me gustaría vivir para siempre? Quiero tener el secreto de la eterna juventud, vivir para siempre. Pues mire, aquí en esta tarde juntos vamos a descubrir el gran secreto de cómo podemos vivir para siempre. Las personas hoy en día buscan la fuente de la eterna juventud. Con cremas mágicas, con bebidas mágicas también, energizantes, inyecciones, cirugías, liposucciones, zumbas, fajas reductoras, encantamientos, desatanudos, conjuros y amarres de ombligo, en fin, de todo se busca, ¿verdad? Para vivir para siempre. Las personas en busca de la eterna juventud, de la eterna felicidad. Y Jesús hoy nos dice, yo soy el pan de vida. El que come mi carne, vivirá para siempre. El que me come a mí vivirá para siempre. Jesús es el pan de vida, pero a veces no nos acercamos a Él. Vamos a comenzar con una cita que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el verso del 48 al 50. El Evangelio de San Juan nos habla mucho sobre la Eucaristía. Yo me acuerdo de un amigo que tengo que es predicador, Fernando Casanova se llama. Nos tocó predicar una semana, hacer misión juntos. Y él había sido pastor de otra denominación. Y era un pastor pues muy prolífero en la misión que él hacía en otra denominación no católica. Y él me platicaba en un día que salimos a misionar, íbamos a Wyoming, 5 horas y media manejamos hasta Gillette, Wyoming, precisamente donde está Cintia y Sabino, a los cuales les mando un saludo. Y íbamos para allá y durante el camino me platicaba él sobre su conversión a la Iglesia Católica. Y me decía que lo que más le motivó a él es que un día fue a misa por curiosidad y que al ver la celebración de la Eucaristía, él dijo, yo como teólogo protestante, es precisamente lo que enseño, todo lo que se está viviendo aquí en la misa, es lo que yo he aprendido en años de teología y aquí se está celebrando. Y le empezó a atraer tanto la Iglesia Católica y las enseñanzas de la Iglesia Católica, que él empezó a leer el Evangelio de San Juan. Y leyendo estos pasajes como este que vamos a leer, dice que su corazón empezó a arder con el fuego del amor de Dios y fue convencido de hacer un cambio hacia la religión católica. ¿Por qué? Porque ahí encontró él que ahí está, que nuestra iglesia está pues la presencia de Cristo en el sagrario, en el altar, cuando se consagra, y vamos a ver más para adelante todo eso. Vamos a ver pues la Sagrada Escritura, ¿qué les parece? Miren, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, vamos a ver dos pasajes en el versículo 6, pero en diferentes versículos. Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso del 48 al 50. Miren lo que dice la palabra del Señor ahí. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Jesús dice y nos dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que da vida. Sus antepasados comieron de un pan que se alimentaron por un rato, pero volvieron. ¿No les pasa a ustedes que a veces nos alimentamos con alguna comida, sobre todo la comida rápida? Usted se come una hamburguesota y al rato ya tiene hambre igual, como si no hubiera comido. Comida pues que no alimenta, que solo infla, que solo llena. Y pasa mucho acá. Nos gusta mucho la comida fácil, la comida rápida, la comida que no nos llena, nos infla. Entonces, porque es comida rápida y se la pasa uno con el estómago inflado, empachado, pues de tanta cosa que se come uno, que está a veces hasta cruda. Y eso no nos llena, no nos nutre.
Y la palabra de Dios nos dice aquí, Jesús habla y dice que ya en el versículo 48, yo soy el pan de vida. Miren, sus antepasados que comieron del maná murieron, pero aquí está el pan de vida para que lo coman y no mueran. Por eso es que yo hablaba de a quién le gustaría vivir para siempre, tener de esa vida. Nos hablaba Jesús de esa vida para siempre. No nos vayamos a confundir como, mire, había una pareja que eran dueños de una panadería. Y ella siempre iba a misa, siempre todos los domingos a misa, muy devota ella, pero su esposo, Juan Ramón, nunca quería ir Juan Ramón a la misa. Y le preguntamos, oiga, ¿y Juan Ramón por qué no viene a la misa? Dijo, no, mire, es que él me dijo, Juan Ramón me dijo, oye, yo lo invitaba a misa hasta que un día lo cansé y me dijo, oye, Filomena, ¿que tú no has leído, Filomenita querida? ¿No has leído o no has aprendido? ¿Tú te sabes el Padre Nuestro? Dijo, sí, yo me lo sé. A ver cómo empieza, le dijo su esposo, le dijo, pues mira, Padre nuestro que estás, danos hoy nuestro pan de cada día. Dijo, ¿ya ves? Danos hoy el pan de día. ¿Y yo qué soy? Pues tú eres panadero. Bueno, pues yo hago el pan nuestro de cada día. No me puedo ir el domingo a misa porque ¿quién va a hacer el pan nuestro de cada día? Y era la excusa de él para no ir a misa. Muchas de las veces nos pasa como el panadero, que no queremos ir a misa porque buscamos una excusa. Yo no voy a misa, ¿para qué voy a misa? Que vayan otros, yo tengo mucho que hacer. Yo soy tan importante que necesito estar aquí siempre, porque si no estoy yo, ¿quién va a estar? Excusas, excusas y más excusas. O a veces nos creemos tan importantes que no necesitamos ir a misa. Y hablando del pan nuestro de cada día, a veces nos sentimos tan queridos como aquel que decía, ay, a mí me quiere tanto Dios que el pan nuestro me lo da, me quiere tanto Dios que el pan nuestro me lo da con mantequilla. Porque soy tan chiqueado de Dios que no me da el pan así, sin nada, hasta con mantequilla me lo da, porque Dios me ama tanto, porque yo soy de este grupo, yo soy de aquel, y Dios me quiere mucho. Ay, no, pues el pan nuestro hasta me lo da con mantequilla, así decía aquel hermano. Mire, el Papa Juan Pablo II, el 3 de noviembre de 1996, en el Ángelus, él llamó a la misa el cielo en la tierra. Así dijo el Papa Juan Pablo II en el Ángelus. En el 3 de noviembre de 1996, él llamó a la misa, lo llamó el cielo en la tierra. Y es que yo he escuchado a tantos predicadores y tantos maestros que nos enseñan de que cuando en el momento de la consagración, el cielo baja y toca la tierra. Fíjese qué interesante. En el momento de que el sacerdote consagra, el cielo baja a la tierra, la toca. El mismo cielo, la presencia de Dios está ahí presente en el altar, se hace pues real y presente en el sagrado sacramento del altar, y ahí toca la tierra. Fíjense nomás, ¿a quién de ustedes les gustaría ir al cielo? Mire, pues hay que ir a misa. Hay que ir a misa, porque en la misa no necesitamos ir al cielo. Aquellos que van a misa, yo les diría lo siguiente: no necesita ir al cielo. Usted no necesita ir al cielo. Si usted va a misa, usted no necesita ir al cielo. Espero que no se me escandalicen los hermanos conocedores de las Sagradas Escrituras y de religión, que piensen que estoy diciendo herejías, ¿no? Pero no, es así. Miren, si usted es católico y va a misa, no necesita ir al cielo. ¿Sabe por qué? Porque el cielo viene a usted en la Sagrada Eucaristía. El cielo viene a cada uno de nosotros. Misa, fíjese, la palabra misa quiere decir acción de gracias, culto. Misa en latín significa envío. Se tomó esta palabra de la misa del latín, que quiere decir envío, que es lo último que se dice, de las palabras finales que se dicen al terminar de la misa, cuando el sacerdote nos dice, pueden ir en paz, esta misa ha terminado. Son las últimas palabras. Es el envío, quiere decir envío. Algunas veces los sacerdotes suelen decir, vayan y prediquen el evangelio, o vayan y den testimonio
allá afuera. Mire, mucha gente a veces no quiere ir a misa porque no quiere levantarse temprano. Dice, no, es muy temprano la misa. Otros más que nada también porque no quieren dejar la televisión, por decirlo así, los deportes. Los domingos, no, los deportes, ¿cómo voy a ir si va a jugar mi equipo? ¿Cómo voy a ir? Puras excusas. Y también otra de las cosas que no quiere la gente dejar es su trabajo. A veces el trabajo o la seguridad es ganar más, o sus seguridades. Lo material, la gente no quiere dejar las cosas que ya tiene, lo material, y a veces por eso no va a la iglesia, a la misa o a las cosas del Señor. No se acerca por eso, porque luego no quiere dejar lo que ya tiene ahí. Saludos a Karina Enríquez, a Cintia, muchos saludos, Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Y por eso mucha gente no va a la misa, porque no quiere soltar lo que ya tiene seguro, no quiere dejarlo. Perdón. Y entonces no quiere dejar las cosas que ya tiene, no quiere soltarlas. Y por eso la gente no va a misa, porque dice, hay una hora, y mire, hasta se les hace largo. La gente no va porque no quiere soltar muchas veces lo que ya tiene, no quiere dejar sus cosas, no quiere salir de la rutina. Les pasa como aquel del hueso, ¿se acuerdan del hueso? Habían dos muchachos, estábamos un día comiendo en el mercado allá en Ciudad Juárez. Estábamos comiéndonos un menudo. Un platón de menudo con cilantro, cebolla, y luego le echamos limón, y luego tenía pata. Y estaba un joven allí, estaba mi suegro, estaba un joven y estaba yo. Y entonces, enfrente estaban unas muchachas de nosotros. Y el joven, como es natural, el joven empezó a mirar a las muchachas y las muchachas miraban al joven y se hacían ojitos. Y aquel joven comiéndose el menudo y quería comer lo más elegante posible, el menudo. Y en eso agarró el hueso de la pata y adentro del hueso tiene carne, tiene lo que le llaman el tuétano. Y se lo quiso sacar y pues no hallaba cómo, entonces agarró el hueso, lo metió debajo de la mesa para que las muchachas no lo vieran. Y entonces cuando tenía el hueso debajo de la mesa, llegó un perro y el perro agarró el hueso y no lo soltaba. Y él estiraba y las muchachas mirando y nosotros también. Y entonces él estiraba y el perro no lo soltaba el hueso. Y ya nosotros riéndonos y las muchachas también. Y entonces las muchachas le empezaron a gritar, ¡suéltale el hueso! ¡Suéltale el hueso! y entonces él, muy avergonzado, tuvo que soltar el hueso. Muchas de las veces pasa así, que agarramos algo y no lo queremos soltar. No queremos soltar aquello que tenemos y no queremos deshacernos de eso que ya tenemos. Y por eso muchas de las veces las personas no se acercan a Dios y no se acercan el domingo a misa, a la Eucaristía. En el Evangelio de San Juan vamos a leer un poquito más para adelante, 2 versículos más adelante, en el mismo Evangelio de San Juan, en el mismo capítulo 6, pero ahora del verso del 51 al 55. Mire lo que nos dice el Señor ahí. Del 51 al 55. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y la daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este hombre darnos a comer carne? Jesús le dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Es decir, en la Eucaristía, Jesús baja, llega a nosotros, se da a nosotros para bendición. Es decir, la bendición viene a nosotros como verdadera comida y como verdadera bebida. Mire, no sé si a usted le ha pasado, cuando usted no ha comido durante todo el día, y a veces ya, como luego decimos pues nosotros, en familia, disculpe la expresión, le gruñen las tripas, el estómago lo trae revuelto porque no tiene hambre y no ha comido, se siente débil. Y se siente con aquella debilidad cuando no ha comido por mucho tiempo. Así pasa también. Cuando nosotros no, lo que la Sagrada Escritura nos dice o nos quiere decir es que tenemos que alimentarnos de Cristo. Acercarnos a Cristo, acercarnos a su cuerpo que nos vivifique, que nos dé fuerza espiritual, que nos dé la energía espiritual, que nos dé la luz espiritual. Y cuando un cristiano o un católico no va a misa, está débil espiritualmente, de tal manera que le aquejan los miedos, los temores, todo le asusta, todo le disconforma, todo le enoja, nada le parece, no se siente a gusto en el día, ni tampoco en la noche, no se siente a gusto con su familia, ni tampoco con sus amigos, porque tiene una hambre espiritual, porque está débil espiritualmente, porque no ha comido el pan que da vida, ni ha bebido la sangre de Cristo que vivifica, que da luz y que da la vida en nosotros. Y por eso a veces cuando en el camino del Señor la gente tiende a desanimarse o a dudar o a tener dudas acerca de su fe, o a no sentirse a gusto en alguna situación en el trabajo, con la familia o en su entorno, es porque le falta la vida espiritual. Necesitamos pues ser personas que busquemos el gozo del Espíritu, que nos llenemos interiormente. No es nutrir lo físico nada más, lo que vemos en el espejo, sino nutrirnos por dentro, nutrir el Espíritu. ¿Y eso cómo va a ser? Pues miren, a través de acercarnos a Dios, a través de Jesús y a través de acercarnos a los sacramentos, pidiendo ahí que el Espíritu Santo nos vivifique, nos dé fuerza, nos dé energía espiritual, no solamente para vencer las tentaciones, sino para seguir, continuar en el camino del Señor y para ser luz para otros. Pero pues nosotros necesitamos acercarnos a Él. Jesús está listo para llegar a nosotros, pero a veces las personas no se acercan a Dios. Y Dios anda como corriendo detrás de nosotros y nosotros adelante no queremos parar para nada. No nos queremos dejar alcanzar por ese amor que Dios tiene para nosotros. Necesitamos pues no solamente dejarnos alcanzar por el amor de Dios, sino acercarnos a Jesús a través de la Eucaristía. Hay que acercarnos, pero con un corazón abierto, con una sencillez, con ganas, con hambre de recibir. Mire, yo me acuerdo que allá en el rancho, perdón que yo pongo muchos ejemplos, pero de esta manera se explica mejor el concepto, lo que queremos explicar aquí. Mire, allá en los ranchos en México, cuando es tiempo de elecciones, llegan camionetas. Yo me acuerdo que llegaban las camionetas por allá por los ranchos. Y llegaban y decían, aquí vengan, el partido tal les va a regalar frijol a las familias. Y salían las familias cuando oían que había frijol gratis o a veces era maíz. Y entonces salían, algunos llevaban un platito así y se lo llenaban. Otros llevaban una canastita más grande y se lo llenaban. Otro llevaba una bolsita y se la llenaba. Otro llevaba otra bolsota y se la llenaban. Unos llevaban unas bolsotas y se las llenaba. Otros llevaban unas canastotas grandes, que apenas podían, enormes, y también se las llenaban. Entonces, cuando se trata de las cosas de Dios, así debe de ser. Debemos acercarnos con un corazón amplio para recibir mucho. Dios nos quiere dar mucho, Dios nos quiere llenar, Dios nos quiere transformar, nos quiere dar la plenitud de su amor. Pero si nosotros ahí vamos de poquitero, no, pues es que a lo mejor Dios a mí no me quiere, no, pues yo para qué voy, que vayan los demás que son tan buenos, yo soy malo, no, pues yo para qué voy si soy pecador. No, Dios ha venido precisamente por nosotros, por los pecadores, porque quiere redimirnos y quiere que nos arrepintamos
y que tengamos esa conversión. Jesús se da a nosotros en la Eucaristía. Aquí la pregunta es, ¿tú quieres recibirlo? ¿Tú quieres recibirlo cada domingo? Porque podemos ir a misa y aparentemente estar ahí y hasta comulgar, pero a veces no por estar ahí se recibe a Jesús. Y si no vamos con esa devoción, si no vamos con devoción, entonces puede ser que aunque vayamos a comulgar y recibamos a Jesús, nosotros no experimentemos nada. ¿Por qué? Porque no estamos en sintonía con el Espíritu de Cristo. No estamos pues dispuestos con el corazón abierto a Él. Por eso yo los invito, hermanos, ustedes que van a misa cada 8 días, hay que ir con esa devoción a la Eucaristía, listos, dispuestos, miren, con las antenitas de vinil bien puestas para recibir, para detectar la presencia del Espíritu, con el corazón abierto para recibir la presencia de Cristo. Que lo hagamos sobre todo con respeto. Mira, a veces cuando nos ponemos en la línea para comulgar, hacerlo con respeto, en orden, no adelantarse y estar en estar pensando en Jesús y no adelantarse. No es la fila de las tortillas. Hay que, porque parece a veces a ver quién llega más primero. No, uno por uno, dele prioridad a los que están enfrente, a las señoras que pasen primero, luego le tocará. Cristo no se acaba, Cristo perdura y su amor perduran para siempre. No se preocupe, como decimos en inglés, don't worry about it, take it easy. Ahí va a estar Jesús, está presente, pero esté con esa actitud de recibirlo, pensando en Él. No hay que ir como a veces vemos en la fila, ¿verdad? Donde nos formamos para recibir la Eucaristía, para recibir a Jesús. Vemos que los hermanos van saludando al compadre, comadre, ¿cómo está? Y a veces hasta de mano y de abrazo y todo. No, usted va a comulgar, no salude. Usted debe de llevar su mirada, su mente y su corazón puesto en aquel que va a recibir, en aquel don grande que va a recibir, que es la Eucaristía. Porque la Eucaristía es presencia, pues, de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el año 107 después de Cristo, Ignacio de Antioquía, mira lo que decía él en el año 107 después de Cristo. San Ignacio, obispo de Antioquía, era el obispo de Antioquía, él decía lo siguiente: la Eucaristía es carne de nuestro Salvador Jesucristo. Así decía. Así decía San Ignacio, el obispo de Antioquía, 107 años después de Cristo. La Eucaristía es carne de nuestro Salvador Jesucristo. Fíjese qué interesante. Y debemos de creerlo eso, y más que creerlo, debemos experimentarlo cada domingo cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor en la Eucaristía. Por eso es importante, pues, estar dispuestos a acercarnos a Dios a través de la presencia eucarística, de la misa, pues. Hay una cita donde San Pablo lo entendió muy bien y nos invita no solamente a los cristianos de aquel tiempo, pero a nosotros también. Y lo hace de una manera tal, y lo expone de una manera tal que él se puede palpar que él lo vive y que él es un gozo para él el compartirlo con aquellos cristianos de aquel tiempo, pero también con nosotros. Mire, en la primera carta a los Corintios, ahí en el verso del 23 al 25, mire lo que dice San Pablo. Primera de Corintios, capítulo 11, verso del 23 al 25. Primera de Corintios, capítulo 11, verso del 23 al 25. Dice la palabra del Señor ahí: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan
Y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice San Pablo, aquí dice: yo he recibido del Señor. Él dice de una manera, como les diré, como una manera afectuosa para los hermanos, una manera cariñosa, una manera amable, desprendida. Y hasta yo diría con cierta urgencia, porque conocieran, porque expresaran, porque experienciaran lo que él había experimentado, lo que él había vivido. Y lo transmite. Y dice: yo he recibido del Señor. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. O sea, lo que yo les dije, yo lo recibí del Señor. Lo recibí del Señor y a mi vez se lo he transmitido a ustedes les he dado esta herencia. Les doy a conocer lo que a mí se me dio a conocer. Lo que a mí me ayudó, les va a ayudar a ustedes. Y lo transmite con esa ansia de que ellos lo conozcan. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Fíjense qué bonito. Dice que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a cada uno. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Jesús se da a nosotros, primeramente se dio a sus apóstoles, pero y los apóstoles lo transmiten más allá, como lo hace San Pablo. Dice: y yo lo que he recibido se lo he transmitido a ustedes, que Jesús, antes de ser la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, y lo da a cada uno de nosotros. Y eso mismo pasa en la Eucaristía. Mire, cuando San Pablo dice: lo he recibido del Señor, él con un carácter de urgencia y un carácter y con un interés de que los que lo reciben y sus discípulos, los que están escuchando su mensaje, lo entiendan, de que lo ha recibido del Señor. De que, como diciendo, de veras viene del Señor, y yo lo paso a ustedes, lo comparto con ustedes, lo doy a ustedes. Y lo mismo nos debe de pasar a nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor, debemos de llevarlo a los demás. Hay gente que en verdad no puede ir a la misa, hay gente que no puede en verdad ir a escuchar una prédica en un grupo o en un evento de la iglesia. Y nos toca tomar aquel mensaje que Dios nos ha dado para poderlo llevar a otros, para poderlo transmitir a otros que no pueden llegar o que no han podido escuchar la palabra del Señor. Y todo esto lo debemos de hacer en memoria de Jesús, de ese Jesús que nos ha llamado y que nos ha dado y que nos ha transmitido ese mensaje en la Sagrada Eucaristía. La misa, pues, es el testimonio de la presencia de Cristo. Ese testimonio de la presencia de Cristo en su Iglesia Católica. Por eso es que en el credo católico encontramos, bueno, en la misa encontramos el culto más completo. Y en el credo católico que rezamos los domingos, se repite lo siguiente: creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica tenemos al Santísimo Jesús, que es santo, y por eso en la Iglesia Católica Jesús, que es santo, es capaz de santificarnos. Por eso es que la Iglesia está llamado y se le dice a la Iglesia Católica
porque y se dice que es iglesia santa. ¿Por qué? Porque es capaz de llevarnos a la santidad a través de los sacramentos, a través de que nosotros nos acerquemos a Jesús, porque ahí en la Iglesia Católica está el Santo de los Santos, que es capaz de santificarnos, de llevarnos a ser santos, Jesús. A mí me llama mucho la atención el testimonio de las personas en la iglesia. He vivido tantos testimonios en la iglesia que yo he visto, tantos ejemplos que yo he visto dentro de la iglesia, que me han llenado mucho. Mire, por ejemplo, allí en la iglesia católica, donde vamos nosotros en San Cayetano, a mí me llama mucho la atención. Hay una familia que tienen 4 niñas. Esas 4 niñas, las 4 son monaguillas. Y ya están grandes, empezaron bien pequeñas y ahora ya están grandes las muchachas, pero todavía siguen siendo monaguillas. Y llega esta familia, me llama la atención, que llegan a la misa con aquel gusto corriendo. Las muchachitas parecen palomas bonitas corriendo por el estacionamiento, y la mamá con aquel gozo, y el papá va a estacionarse más adelante, y llegan con aquel gozo, con aquella alegría, toda la familia corriendo para servir al Señor, ella leyendo, su papá y su mamá recogiendo las ofrendas de Asher. Y es un testimonio muy bonito, me llena tanto verlos cada domingo que llegan a la misa de 9, es hermoso. Entonces, y también lo que yo he mirado en la misa, en la Eucaristía, cuando personas se acercan a recibir el sagrado sacramento a Jesús, a recibir la sagrada hostia, y ven aquel sacramento, ven a la hostia, ven a Jesús en el sacramento, y lloran de la emoción de experimentar. ¿Y a cuánto nos ha pasado que lloramos al experimentar la gracia del Señor que está presente dándose a nosotros? Eso es muy hermoso, muy hermoso. Y me tocó, por ejemplo, en Perú. En Perú es un evento grande que vamos diferentes predicadores de muchos lados, vamos. De Colombia, de Ecuador, de diferentes lados. Pues ya me invitan de acá de México. Y después de toda la predicación del día, en un auditorio grande, un coliseo grande, después de toda la predicación se tiene la hora santa. Y en la hora santa es impresionante. Siempre invitan al Padre Manuel. El Padre Manuel, dicen, él tiene el don de sanación. Es un sacerdote español al cual el Señor le ha dado el don de sanación. Y en la misa celebra la Eucaristía y luego expone el Santísimo en una hora santa. Y hay oración por los enfermos, y los enfermos, mucha gente se sana y da bonito testimonio. Es hermoso cómo llega la gente, sobre todo ya al final para la misa, llega mucha gente y se pone hasta mero enfrente los enfermos, y muchos enfermos son sanados en esa Eucaristía, en esa misa de sanación. Y aquí aclaro lo siguiente: todas las misas, todas las misas son de sanación. Todas las misas son de sanación en cuanto en la Eucaristía Dios puede sanar nuestro corazón herido, Dios puede sanar nuestro interior, y también puede sanar nuestras heridas físicas y enfermedades interiores, pero también enfermedades físicas a través de la Eucaristía, porque Jesús está hoy más vivo que nunca, y yo he visto sanaciones tremendas que el Señor ha hecho en la Eucaristía. Entonces, todas las misas son de sanación. Yo me acuerdo que hace un par de años ya que nos invitaron a predicar. Íbamos a misionar toda una semana, mi esposa y yo, en Guatemala. Y varias partes de Guatemala íbamos a ir. Fuimos a San Lorenzo del Tejar, fuimos a Villanueva, fuimos a muchos lados a predicar. Era toda la semana, pero íbamos a andar muy activos. Y ya en uno de los últimos días nos tocaba predicar en un coliseo grande que se había rentado en un mercado. Tienen un coliseo enorme, y ahí se había rentado porque era un evento pues, con mucha gente, y nos tocaba predicar a nosotros. Y estábamos, y antes de predicar, el organizador nos invitó a Antigua Guatemala. Vamos para que conozcan Antigua Guatemala. Nos quedaba como 2 horas, algo así, de ahí
de Ciudad de Guatemala a Antigua Guatemala. Fuimos allá y se nos hizo tarde y porque andábamos con el organizador y él dejó encargado a alguien que cuando llegamos todo estaba desorganizado. Total que el coro cantó mucho tiempo y luego ya no nos tocaba predicar hasta que ya por fin cuando nos tocaba predicar ya estaba todo listo. Ya hasta nos habían anunciado a mi esposa y a mí, estábamos contentos porque íbamos a predicar ante tanta gente y dar el mensaje que Dios había puesto en nuestro corazón. Cuando llega el organizador y nos dice, porque también habían organizado una misa y luego después seguíamos nosotros con la predicación. Entonces se acerca el organizador y nos dice, oiga Valente, con mucha pena, pero sabe que se nos hizo muy tarde, nos desorganizamos y resulta que apenas llegó el sacerdote para la misa y pues queríamos ver si está bien con ustedes que tengamos la misa y ya si no hay tiempo pues no les tocaría predicar, con mucha pena y todo. Y yo le dije, mire, adelante, tengamos la misa porque eso es lo más importante. La celebración eucarística es lo más importante. Mire, si nosotros tenemos un evento, un retiro, taller, concierto, congreso, lo que sea de evento espiritual, si tenemos la Sagrada Eucaristía, si celebramos la misa, si tenemos la celebración eucarística, ya con eso se tuvo éxito en el evento. Ya fue un éxito el evento, porque lo primordial es la Eucaristía. Entonces yo le dije al organizador, adelante, tengamos la misa. Es la mayor celebración que podemos tener. Yo creo que será de bendición. ¿Y qué cree? Fue de gran bendición, de mucha bendición nos dio. El padrecito aquel predicaba tan bonito, fue tan hermosa la celebración con tanta gente que nos gozamos en la celebración de la Eucaristía. Y al final nos dejaron que diéramos unas palabras mi esposa y yo e hiciéramos una oración. Y fue muy bonito. Pero la Eucaristía es la celebración por excelencia. No podemos suplir con otras cosas, con proyectos novedosos o con eventos llamativos lo que es la Eucaristía. No, la Eucaristía debe de ser primero Jesús y luego todo lo demás. Eso es muy, muy importante. Y entonces Jesús quiere hoy que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros vayamos a su encuentro, que nos dejemos alcanzar por su amor. Y para eso necesitamos nosotros acercarnos a Jesús. Hay una cita muy importante en el Evangelio de San Lucas. Me la busco aquí. Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, verso del 28 al 35. Mire, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, verso del 28 al 35, mire lo que nos dice la palabra del Señor aquí. Al llegar cerca del pueblo al que iban, antes de leer, voy a hacer como un poco de historia de lo que es antes de esa lectura. Eran dos discípulos, se llama los discípulos de Maús. Ellos iban tristes por el camino porque habían matado a Jesús. Ellos eran discípulos de Jesús, pero iban muy tristes platicando de todo lo que había acontecido. Y entonces se acerca a Jesús y ellos no lo reconocieron. Y entonces cuando se acerca a Jesús y no lo reconocen, entonces no sabían que Él era Jesús y le platican todo lo que había pasado y ellos se sentían muy tristes. Y Jesús camina con ellos y los escucha todo el camino los va escuchando. Y entonces ya cuando van llegando a la casa de ellos, mire lo que pasa. Al llegar cerca del pueblo al que iban, Jesús hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra de Dios. Caminaron toda la jornada, iban tristes, se acerca Jesús y les dice Jesús: ¿qué están platicando? ¿De qué se trata? ¿En qué tema van? Y ellos le dicen: ¿no, que tú no has oído de a ese Jesús que tomaron preso, lo crucificaron, lo torturaron, lo crucificaron y le dieron muerte? Por eso vamos tristes. Y Jesús escuchó todo el camino. Y cuando iban llegando al pueblo, ellos le dijeron: quédate con nosotros que cae la tarde. O sea, se va a hacer noche, quédate aquí con nosotros, sé nuestro huésped. Todavía no sabían que era Jesús, pero le abrieron la puerta de su casa para quedarse, para que se hospedara ahí. Y dice que se sentaron a la mesa y él partió el pan. Y que cuando partió el pan, ellos lo reconocieron. Así también debe de ser en nuestra vida. Debemos de caminar con Jesús. No importa quién seas o qué ministerio hagas dentro de la iglesia, o si no vas a la iglesia, te invito en esta tarde, a ti que me estás mirando, que me estás escuchando, que te acerques a Jesús, que camines el camino con Jesús. No camines solo. ¿Para qué caminar solo? No hay nada más triste que ir una larga jornada e ir solo. Yo siempre que salgo a misionar, siempre va alguien conmigo, siempre me acompaña, porque me ha tocado alguna vez salir solo y es muy difícil, es muy triste ir solo. Y cuando iban estos discípulos de Emaús, iban platicando, Jesús se acerca para acompañarlos. Jesús quiere acompañarte en tu camino, no estás solo. Mucha gente se siente sola, mucha gente se siente como la canción, que la vida no vale nada, que comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Y por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Mucha gente va así, con tristeza en su vida, pensando que la vida no vale nada. ¿Por qué? Porque no caminan con Jesús, caminan solos. Hay que caminar con Jesús como esos discípulos que nos enseñan. Caminar con Jesús, ir con Él. Él quiere ir con nosotros, pero nosotros debemos de dejarlo. Y así como estos discípulos de Emaús lo dejaron, debemos dejarlo nosotros, que camine con nosotros y nosotros caminar con Él. Y así de esta manera pues nosotros podemos sentarnos a la mesa con Jesús para que Él parta el pan y se dé a nosotros. Jesús quiere darse a nosotros. Jesús quiere hoy quedarse en tu casa. Jesús quiere quedarse hoy, morar en tu corazón. ¿Lo dejarás en esta tarde? Jesús quiere hoy, en este día, que tú lo dejes entrar a tu casa. Hoy quiere Jesús partir el pan contigo. ¿Dejarás a Jesús que parta el pan contigo? San Martín de Porres, ¿sí han oído hablar de San Martín de Porres? Un gran santo del Perú, que era una persona muy humilde, llena de servicio hacia Dios. Su vida la dedicó a los pobres, a curar a los enfermos. Tenía el don de sanación. Muchas personas Dios las sanó a través de San Martín de Porres. Él intercedía, él curaba a los enfermos y se dedicaba a los más pobres. Y San Martín tenía mucha caridad para el prójimo. Y él decía lo siguiente, San Martín de Porres decía: las puertas ceden ante la caridad. Y lo mismo aplica para nosotros hoy en esta tarde. Las puertas ceden ante la caridad. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las puertas se van a abrir si nosotros tenemos caridad. Si nosotros tenemos caridad, las murallas, las barreras que tenemos en nuestra vida van a ceder, se van a abrir, se van a quitar. Que si hay problemas, que si hay situaciones con alguien,
con una persona en específico, compañeros de trabajo, en la casa, en el hogar, con la familia. Si nosotros tenemos caridad, esos malos entendidos, esas cosas, esas barreras que hay, se van a derrumbar por la caridad. Hay que tener caridad para el prójimo. Y caridad es ponerse en los pies del prójimo, estar con él, pensar cómo se siente, qué haría yo en su lugar. Tener caridad para el prójimo. Entonces, por eso vamos a orar. Vamos a orar para tener caridad para el prójimo. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor. Te pedimos, Señor Jesús, que nos bendigas hoy, que la luz de tu divino rostro nos acompañe y nos guíe, Señor Jesús. Te damos gracias por tu amor. Te pedimos que tu bendición esté con nosotros, que bendigas a todas las familias que nos están viendo en estos momentos y a sus seres queridos, los que están lejos y los que están cerca. Bendícelos, Señor Jesús. Líbralos de todo mal y peligro, de toda enfermedad, de toda dolencia, Señor. Y líbralos, Señor, de toda tristeza y de toda angustia. Señor, bendice a las familias grandemente, a los hijos, a los esposos. Bendice a las personas mayores. Bendice a todas las personas. Bendice el hogar de aquellas personas que nos están mirando en estos momentos o que nos están escuchando en el radio. Bendícelos grandemente, Señor. Bendice sus vidas, bendice su entorno, bendice a sus familias, Señor. Te damos gracias. Te pedimos hoy como hermanos tu bendición y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues este ha sido su programa de Radio Encuentro, el programa Camino a Jericó. Los invitamos pues a que nos sigan sintonizando todos los lunes a partir de las 5, de 5 a 6. Aquí los esperamos. Y ya como último doy un anuncio. Estamos hablando con el gran teólogo y maestro Arturo Sayula. Arturo Sayula es licenciado en Sagradas Escrituras con doctorado en Sagradas Escrituras. Tenemos un proyecto de ofrecer escuela bíblica en línea con certificado un certificado avalando y diciendo que usted completó tal o cual materia. Se ofrecerán cursos de Sagradas Escrituras en línea para principiantes y cursos avanzados y otro curso para más avanzados. Entonces, por eso vamos a ofrecer estos cursos en línea. Pronto ya los pondremos aquí para que vean en qué cursos se pueden inscribir. Estos cursos van a ser avalados por el maestro Arturo Sayula. Se dará un diploma a los que terminen con el curso y estarán firmados por él y están avalados por la diócesis de Guadalajara. Entonces es un curso que será válido en toda la Iglesia Católica, no importa en el estado o país que usted viva. Entonces al final del curso usted recibirá, por ejemplo, se tomó el curso de los Evangelios de San Mateo, o se tomó el curso de Apocalipsis, este certificado afirma que Juan González tomó el curso de Historia de la Iglesia. Entonces todo eso es un papel válido para que usted, como agente pastoral o como catequista, usted lo presente a su párroco y pueda tener la oportunidad de hacer un ministerio dentro de la Iglesia Católica, porque ha tomado estudio en Sagradas Escrituras, en forma pues y avalados por la diócesis de Guadalajara y por el teólogo y maestro Arturo Sayula. Entonces, bueno, ya le estaremos informando más. Gracias por su tiempo, Dios los bendiga y seguimos en contacto. Nos vemos, si Dios así lo quiere, el próximo lunes a las 5 de la tarde. Gracias, nos vemos.